Bueno amigos, estáis viendo la nueva publicación del Departamento Técnico de Ecoplaca, es decir, la guía para la gestión integrada de plagas en la platanera, un compendio de todo lo que debemos hacer para controlar nuestras plagas en la platanera de una manera sostenible. Se encuentra con nosotros Javier López Cepero, que pertenece al Departamento Técnico de Ecoplaca, y con él vamos a hablar de esta publicación que muy pronto estará en vuestras manos para que no solo miréis las fotografías, sino leer, apuntar y sacar los datos que aquí se contienen, porque yo creo que vais a ahorrar dinero, vais a tener una fruta de más calidad y bueno, por supuesto, la gestión de las plagas pues será mucho más eficiente. ¿Es así, Javier? Y buenos días. Pues sí, buenos días. El tema es que al cambiar la normativa de gestión de plagas, sobre todo con el famoso Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios, desde Ecoplaca pues nos vimos un poco con la responsabilidad de facilitar el trabajo tanto a los productores como a los técnicos que asesoran, para poder trabajar en esta línea. Entonces, bueno, es un trabajo que hemos realizado a nivel de Ecoplaca, departamento técnico, pero han colaborado también compañeros de otros ámbitos de Ecoplaca, técnicos también de las cooperativas integradas dentro del sistema, y también hemos contado con la colaboración de la profesora Ana Piedrabuena de la universidad, que tiene un cierto currículum en trabajo con nematos en el departamento de agroecología en el CSIC en Madrid, con Antonio Bello, y nos ha hecho una mano bastante importante también en todo esto. Es un manual realmente que, bueno, hay gente que cuando lo ve dirá, pues esto es lo que vengo haciendo yo ya, de hace tiempo, ¿no? Pero lo que queremos es llegar a lo mejor a todos esos productores o compañeros que enfocaban el control de plagas de otra forma, en un sentido de tengo esta plaga, ¿con qué la mato? Ahora eso tiene que ir mucho más allá. Entonces hemos intentado volcar en esta pequeña publicación pues la experiencia tanto de agricultores punteros como de compañeros que llevan tiempo trabajando en esto y ponerla a disposición de todo el sector. Es decir, unificar todos esos conocimientos en esta publicación que, como bien decía, pertenece a los cuadernos divulgativos de Ecoplaca. Está por aquí, bueno, pues todo lo que es el compendio de las materias que tratáis, también las plagas y enfermedades, pero me interesa muy mucho conocer cuál fue el motivo. Ya lo has explicado, pero hay algo muy importante, ¿qué es la gestión integrada de plagas? El asunto es que es una tendencia que viene, como casi todo, de Europa. Desde hace mucho tiempo ya se venían oyendo, vamos a decir, campanas o ecos, en el sentido de que el control de plagas no podía reducirse a decir, tengo esta plaga, dentro de las materias activas, ¿cuál puedo usar? Sulfato y punto. Sino que había que tener en cuenta otros aspectos. Entonces, ya en 2008 se publicó una directiva europea diciendo, bueno, que había que hacer un uso más sostenible de los fitosanitarios porque se había demostrado que tenían bastantes problemas colaterales en cuanto a su uso y que había que ir introduciendo cada vez más otras consideraciones, otros factores a la hora de enfrentarnos a las plagas. Todo esto se materializó ya en el famoso Real Decreto que comentábamos antes, donde lo que nos dice es que para toda la agricultura española, o sea, ya no es cuestión de la platanera de La Palma o de la lenteja de León o del arroz del Delta del Ebro, o sea, es toda la agricultura española, tiene que aplicar el criterio de gestión integrada de plagas. Y la gestión integrada de plagas no es más que, antes de utilizar los fitosanitarios, recorrer todo el camino de otras opciones que hay, más sostenibles, más respetuosas, y que en la mayoría de las ocasiones nos van a ser eficaces. Depende mucho del cultivo, depende mucho de la situación, pero yo creo que en la mayoría de los casos no es necesario llegar a la utilización de fitosanitarios. Siempre hay alternativas antes que funcionan. Entonces, bueno, eso que hasta hace un cierto tiempo era una opción voluntaria de algunos productores y de algunos técnicos, hoy en día ya es legislación. O sea, hoy en día no se puede iniciar, vamos a decir, el combate contra una plaga dando el tratamiento, sino hay que probar y demostrar antes que el resto de las alternativas no han funcionado para llegar a la solución química, digamos. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Después, si te parece, creo que en un consejo que te vamos a pedir, sobre todo para la lagarta, vamos a ver, bueno, pues lo que acabas de explicar, la utilización desde un principio de la bomba nuclear, es decir, el producto fitosanitario más potente,
pues ha entorpecido pues el manejo de una plaga, por ejemplo, como la lagarta. Si te parece, después lo vamos a ver. Bien. Pero vamos a seguir un poco con esta justificación del manual, y hay unas figuras que son muy importantes dentro de este control integral de las plagas, del uso responsable, que es la figura del asesor, del técnico, que bueno, pues está ahí trabajando con el productor mano a mano. Pero después hay más cosas, como por ejemplo el cuaderno de campo, la revisión de la maquinaria, una serie de cosas que hay que tener en cuenta y que hemos visto a lo largo de estos espacios, ¿no? Sí, bueno, el Real Decreto recoge la figura del asesor. Esto no es una cosa nueva, o sea, se refiere al técnico de campo. Lo único que regula y acota en qué situaciones es obligatorio contar con asesoramiento técnico. Hasta ahora, todos los productores que estén ya en producción integrada, en Global Gap, bueno, ya están dentro del sistema, ya tienen un compañero técnico que es el que se encarga de esta gestión integrada, pero el Real Decreto acota aquellos casos de agricultores que están fuera de producción integrada, de Global Gap o de algún tipo de sistema de control, y lo acota en el caso de la platanera mediante superficie. Viene a decir que aquellos agricultores con más de 5.000 metros en invernadero o con más de 20.000 metros de 4 fanegadas al aire libre necesitan contar con un asesoramiento técnico regulado. O sea, hasta ahora era una cosa que quedaba un poco a voluntad, digamos, del agricultor, pero el Real Decreto ya acota estas superficies. Realmente todos los agricultores tienen que llevar su cuaderno de campo, pero bueno, vamos a ponernos en un caso de un agricultor de aire libre con 2 fanegadas, no necesitaría contar con asesoramiento técnico regulado, pero sí tiene que llevar su cuaderno de campo, anotar los tratamientos, las abonadas, etc. Y un poco esta guía lo que pretende es cubrir ese hueco. O sea, además de que hemos recopilado ahí, bueno, pues los conocimientos que hay actualmente sobre el manejo de plagas, sobre los tratamientos, sobre cómo minimizar el impacto, etcétera, intentamos también dar el servicio a esos agricultores que, bueno, por su pequeña superficie o por la dispersión que tienen muchas veces las cooperativas aquí en nuestras condiciones, no pueden contar con un asesoramiento puntual. Entonces, bueno, intentamos cubrir ese hueco y orientar un poquito al que quiera seguir este camino para poder cumplir con la normativa. Javier, si te parece, vamos a ir conociendo pues las técnicas, los manejos que se pueden hacer, como tú bien decías antes, para no llegar a utilizar, bueno, pues los explosivos, sí, lo más potente que tenemos para controlar las plagas. Empezamos con el manejo cultural, que es muy importante y yo creo que a veces nos ahorra pues tiempo y dinero. Sí, bueno, dentro de este camino que hemos comentado de empezar, digamos, por lo más suave, por la no utilización de fitosanitarios, hay ocasiones en las que simplemente un buen manejo cultural, una buena labor de cultivo o de atención puede evitarnos un problema o disminuir el problema. Estamos pensando en el embolsado, por ejemplo. Un embolsado correcto, bueno, pues puede disminuir bastantes problemas de plagas. Estamos pensando en algo que parece muy simple, pero si hablamos de lagarta, como hablaremos un poquito a lo mejor después, el agricultor que esté en un invernadero y que tenga el invernadero roto, con agujeros, con hueco entre los alambres, entre las vergas y la malla, evidentemente está teniendo un punto de entrada de la barboleta, de la polilla, ¿no? Entonces, a lo mejor una labor cultural es cerrar bien el invernadero, sellar esos espacios abiertos, tener cuidado, una tontería como entrar y cerrar la puerta. Muchas veces cuando uno entra en un invernadero y ve ataque de lagarta, lo ve principalmente en la zona de la puerta. Entonces el manejo cultural se refiere a estos pequeños detalles, ¿no? Cortar las hojas viejas, eliminar la bellota. Tener limpia la platanera para que luego cuando uno da un tratamiento, por ejemplo con jabón, el tratamiento llegue donde tiene que llegar. O sea, son labores de cultivo que nos ayudan a combatir las plagas también. Un ejemplo de ello es, bueno, pues un trabajo que vi por primera vez que en la cooperativa Volcán, bueno, que es el tratamiento con agua a presión, que lo estaban utilizando en esa finca que ellos tienen, sí, para trabajar con ella, ¿no? Compañeros de Volcán fueron pioneros en esta tecnología y no es más que, bueno, darse cuenta de que muchas veces cuando uno da un tratamiento, una lavada, una sulfatada, el efecto que tiene de eliminar la plaga no es por la materia activa que hemos metido, sino por el efecto de arrastre que hace el caldo. Entonces, bueno, hay muchos agricultores que están llevando a cabo este sistema. Es un sistema que hay que hacerlo bien. Yo también he visto gente que tiene la manguera de regar los geranios y le intenta dar la platanera y dice, esto no funciona.
no funciona porque te hace falta una manguera de 1 pulgada, mínimo, te hace falta una presión de 4 o 5 kilos detrás y te hace falta una cierta tecnología y un cierto cuidado al hacerlo, ¿no? Pero es una herramienta que es tremendamente útil, tampoco es la panacea, o sea, no voy a decir que con chorro de agua se controla todo, podemos tener problemas a lo mejor si tenemos trips, porque al trips le gusta mucho la humedad. Podemos tener problemas también en la gente que embolsa la fruta, y ahora estamos viendo cómo combinar el embolsado como el chorro de agua, pero no tener que andar levantando la bolsa y cerrando. Pero bueno, es una herramienta que en muchas ocasiones se puede utilizar y que es eficaz. Bueno, si te parece, seguimos con los jabones que se utilizan también como control de las plagas, pero eso sí, hay que dejar claro que no se deben utilizar jabones de uso doméstico, como por ejemplo, y esto es un caso, el nuevo sur que se utilizaba para las naranjeras y a veces al final terminaba secando las hojas de la naranjera, ¿no? Sí, efectivamente. Los jabones son una herramienta porque si consideramos plagas como el pulgón, la cochinilla, como la mosca blanca, tienen una capa de cera que los recubre, es una grasa. Entonces el jabón disuelve las grasas. Hay jabones de uso agrícola, hay jabones potásicos, hay jabones fosfóricos que se pueden utilizar. El problema que tienen los jabones domésticos, como comentabas, es que son jabones, no son de potasio, no son de fósforo, son jabones de sodio. Y el sodio sabemos que es enemigo de la agricultura porque puede causar quemaduras. Evidentemente, para dar un pequeño tratamiento a una planta que uno tenga en casa, pues no tiene que comprar un jabón agrícola. Pero ya si estamos en una actividad productiva, tenemos que olvidarnos de esas soluciones e ir a jabones de uso agrícola. Javier, nos vamos con los aceites de parafina como técnica para el control de las plagas. Hay que tener cuidado con un par de cosas. Sí. Una de ellas es la temperatura, ¿no? Una de ellas es la temperatura, pero sobre todo hay que tener en cuenta que cuando uno da un tratamiento con aceite, lo que estamos haciendo es asfixiar al insecto. O sea, no es un lavado, no es un arrastre. Los aceites de parafina, aceites minerales, lo que hacen es crear una película que asfixian al insecto, no lo dejan respirar y entonces nos lo cargamos, digamos, ¿no? Pero tienen un problema que, lógicamente, los aceites pueden quemar. Entonces, además de lo de las altas temperaturas que comentabas, es muy importante cuando se da un tratamiento con aceite, hacerlo con un volumen de caldo muy bajito. O sea, no aplicarlo con pistola de lavar, digamos, sino con una boquilla de alta presión que cree apenas una especie de niebla, una película, exactamente, que no llegue a gotear. Hubo muchos problemas al principio cuando se empezaron a usar los aceites porque el agricultor o el técnico que no controlaba la materia daba el tratamiento igual que con un veneno normal, un clorpirifos, por hablar coloquialmente. Entonces la fruta chorreaba, goteaba y ahí había quemadura. Entonces hay que tener en cuenta cuando se usa un aceite, el volumen de caldo debe ser muy pequeño y dar un tratamiento muy rápido. Se trata simplemente de crear una película que asfixie, no de lavar. Una pregunta que se hacen muchos agricultores. ¿Con estos aceites de parafina se puede estar perjudicando lo que es la transpiración de las hojas de la planta, porque puede asfixiar un poco también a la planta, o ya viene contemplado? Cierto que puede asfixiar. Lo que pasa es que normalmente los aceites no se utilizan para lavar la mata, sino solamente para lavar la piña. En los casos en los que se utiliza para lavar toda la mata, efectivamente, puede haber algún pequeño problema con esto, pero siempre entendemos que es mejor eliminar la plaga y que luego al cabo de un cierto tiempo el aceite se degrade y la planta puede seguir funcionando normal, que el efecto perjudicial que puede tener por la transpiración. Aunque ya te digo y insisto en que normalmente el aceite se utiliza para tratar la piña, no la planta completa. Javier, si te parece nos vamos con los espolvoreos y hay que tener cuidado en ciertas cosas, es decir, tenemos que hacerlo con los productos adecuados, ¿no? Sí, el espolvoreo, bueno, es un tratamiento que no utiliza agua, es un tratamiento en el cual dispersamos el producto en polvo y hay que tener en cuenta que solo se puede hacer con productos que estén autorizados para espolvoreo. O sea, no se puede coger cualquier insecticida o cualquier acaricida, mezclarlo con algo y utilizarlo en espolvoreo. O sea, cada producto tiene su forma de uso. Los productos que se pueden usar en espolvoreo son principalmente el azufre. Hay un azufre determinado que sirve para espolvoreo y normalmente se puede mezclar con algún vehículo como talco, caolín, algún inerte de este tipo. Lo que no es admisible, como te digo y repito, es utilizar un insecticida que está diseñado para disolverlo en agua y sulfatar, utilizarlo como espolvoreo, porque puede haber problemas bastante graves
para la salud del aplicador, para la salud del vecindario, porque el espolvoreo es algo que muchas veces no puedes controlar y que escapa a los límites de tu explotación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser motivo no solo de problemas de salud, que ya es bastante grave, sino además de sanciones en caso de que se detecte algo así por la autoridad competente. Pues Javier, pasamos a otra dimensión, que es el control biológico de plagas. Sí. Aquí queremos trabajar, ustedes los técnicos lo llaman fauna auxiliar, que colabore con nosotros, pues yo lo voy a llamar fauna colaboradora con el productor, porque trabaja con nosotros, trabaja para nosotros. Hay que tener en cuenta que es una técnica que utiliza la naturaleza, que funciona en la naturaleza y que nosotros estamos redescubriéndolo. Pero también hay que tener mucho cuidado con los productos fitosanitarios que se utilizan, porque muchas veces nos hemos cargado esa fauna auxiliar, esa fauna colaboradora con nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. El control biológico se puede entender desde un extremo, vamos a decir, comercial, como es comprar bichos y soltarlos, que eso es algo que está perfectamente regulado, como el extremo contrario, que es que el técnico asesor detecte qué auxiliares existen ya en la finca, y en la platanera existen muchos auxiliares que nos pueden servir, y diseñar los tratamientos fitosanitarios para evitar eliminar esos auxiliares. O sea, el técnico tiene que conocer que hay determinados fitosanitarios que van en contra de los auxiliares biológicos. Y muchas veces se da la paradoja ante una plaga, y ha ocurrido con lagarta, por ejemplo, que la forma de controlar la lagarta es eliminar los tratamientos. Esto parece una paradoja, pero cuando un técnico con un cierto conocimiento, y ya vamos a entender que prácticamente todos los compañeros que hay en campo están capacitados, llega a una finca con lagarta y detecta que los huevos de lagarta están parasitados, y es fácil ver porque tiene un color diferente, ya automáticamente sabe que ahí hay tricogamba, que es un parásito de la lagarta. Entonces, si el agricultor sigue sulfatando normalmente con los productos habituales, aunque el huevo esté parasitado, cuando sale la avispa de ese huevo y se come la cáscara, muere. Entonces no hay control. Eliminando los tratamientos, ese huevo deja de estar envenenado, por decirlo así, entonces favorecemos que se desarrolle el parasitismo. Es una paradoja que se nos ha dado en muchos casos y está ya comprobado, que eliminando determinados tratamientos, la lagarta se controla. Entonces, bueno, son conocimientos que muchos técnicos tienen ya, muchos agricultores también miran el huevo de lagarta, a ver si está parasitado o no, y que lo que hemos intentado con esta guía, pues detallitos como este, pues poner a disposición de todo el mundo. Luego hay control biológico que se sabe de toda la vida que funciona bien, el control biológico de la araña roja, con los ácaros fitoseidos, que prácticamente cuando uno deja de tratar aparecen los ácaros y controlan la araña. Hay otros casos que, aunque aparezcan en los manuales, no es cierto. Por ejemplo, el caso de Cryptolaemus contra pulgón o contra cochinilla no es eficaz en platanera en todos los casos. Tiene que ser un ataque muy pequeño, hacer una suelta, lo que llaman suelta inundativa de Cryptolaemus para subir la población. Entonces, bueno, es cuestión de conocer estos pequeños detalles y hacer un control biológico eficaz. Javier, pero vamos a seguir hablando de ese control biológico, y recuerdo ahora mismo una finca, la finca de Martina, que también está en Volcán. No se me enfaden las otras cooperativas, porque hayamos nombrado a Volcán, que yo las voy a nombrar a todas, las quiero a todas por igual, pero voy a hacer referencia a ella porque realmente ella sí que utiliza ese control, pues con la salvia, el tomillo, el cilantro. Sí, bueno, la finca de Martina es un caso especial. Martina lleva mucho tiempo trabajando con un enfoque peculiar de no utilización de fitosanitarios. No se puede tener una finca como la de Martina de un día para otro. Ahí detrás hay un trabajo muy cuidadoso y llevado a cabo principalmente por ella y por Ildefonso, que también le ha echado una mano ahí. Martina lo que ha conseguido es tener un ecosistema que funciona solo, en el sentido de que las plantas están bien equilibradas en cuanto a nutrición, que eso también es importante, y por otro lado el control de plagas lo lleva a cabo mediante auxiliares que aparecen espontáneamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los auxiliares biológicos tienen la característica de que el adulto se alimenta de polen. Entonces Martina tiene un montón de plantas que sirven para que los adultos de los auxiliares acudan ahí a alimentarse. Esos adultos, lógicamente, ponen huevos, salen larvas, y esas larvas son las que controlan las plagas. Entonces, bueno, a pequeña escala o poco a poco, con tranquilidad, se puede ir haciendo todo esto. Se pueden ir plantando plantas que ya se conoce y que en el manual señalamos algunas que son atrayentes de auxiliares, y se puede ir poco a poco creando un espacio
incluso con algo que puede parecer casi anecdótico, como los hábitats acuáticos, que son pequeñas charcas o atarjeas antiguas de estos canales de reparto de río que ya no se utilizan, no se utilizan demasiado, pero que sirven pues para que ahí aparezcan animales como las ranas, que también parece una tontería, pero que se alimentan de insectos, y que bueno, poco a poco, no digo que a mí no me gusta ser radical, o sea, no se pueden controlar las plagas de la platanera con ranas, ni plantando romero, pero son todo cosas que colaboran a disminuir el uso de fitosanitarios. Que van ayudando, como decía. Efectivamente. Y recuerdo en este caso, bueno, pues la cantidad de aves, de pajaritos, herrerillos, mirlos, que pululan por esas fincas y que van pues alimentándose de esas plagas. Por cierto, amigos, las fotografías que cuenta este manual son pues muy específicas de lo que se está tratando, magníficas fotografías. La verdad que el trabajo ha sido muy importante porque, bueno, un poco documenta lo que se dice en el manual. Si te parece, nos vamos a extractos y maceraciones. Todo ello es un poco pues la filosofía que se hacía desde el medievo para la utilización de plantas para controlar pues enfermedades y en este caso pues pueden ser plagas, ¿no? Todo esto son técnicas que salen de la agricultura ecológica, esto hay que decirlo claro, y bueno, se trata de utilizar plantas que están ahí a disposición del agricultor. A mí no me gusta hablar de que son plantas insecticidas, o sea, no son venenos, vamos a ver, son plantas que tienen un cierto efecto, bien de repelencia, bien de ahuyentar las plagas, y en algún caso sí pueden ser insecticidas, pero no es la generalidad. Por ejemplo, la cola caballo y la capuchina, ¿quién no ha tomado cola caballo para cuando tiene un poquito de calor? Efectivamente, esa es lo que yo le digo siempre a los compañeros y a los agricultores es que no hagan una maceración con nada que no se comieran. Exactamente. Quiero decir, porque bueno, hay plantas que sabemos que son tóxicas y que no voy a citar para no dar ideas, y que evidentemente si uno hace una decocción con una planta tóxica y da un tratamiento, pues puede tener efecto insecticida. Pero siempre hay que tener el principio de precaución de utilizar plantas que sepamos que son inocuas, tanto para el aplicador como para luego las personas que se coman esos plátanos. Por ejemplo, ajos, cebollas, puerros, en este caso canela, cola caballo, el nim, que yo creo que es la panacea, la ortiga, los pimientos, los tártagos, es decir, hay una serie de plantas que son capaces de controlar. Es decir, además son buenas también para la salud de los humanos, ¿no? Efectivamente. Sí. El caso del tártago, por ejemplo, a alta dosis puede ser tóxico, por supuesto. Lo que pasa es que se utiliza normalmente por el riego, tiene un cierto efecto nematicida, entonces se utiliza así. Y el ajo también es una panacea, ¿no? Sí, el ajo es una de las sustancias con más poder fungicida que se conocen. De hecho, estamos haciendo algún ensayo, que no hemos llegado todavía a terminar, de utilización de ajo en poscosecha de plátanos. Tiene cierto efecto contra la pudrición de corona, pero tiene el problema de que abres la caja y aquello apesta a ajo. Entonces no es muy comercial que digamos, pero bueno, ahí los compañeros del Departamento de Calidad están trabajando en eso. Bueno amigos, pues yo voy también a pedirle al Departamento de Calidad que algún día podamos hacer, bueno, pues algún reportaje más específico sobre la maceración, que yo creo que va a ser muy interesante. Y bueno, llegamos ya a la utilización de las bombas, los productos fitosanitarios. ¿Qué podemos decir? Bueno, cuando ya no nos ha quedado más remedio. Efectivamente, después de este camino que hemos recorrido, hay ocasiones en las cuales puede ser necesario utilizar un producto fitosanitario. Pues hay que hacerlo en las condiciones que marca la legislación y que marcan las propias casas fabricantes cuando piden un registro para un fitosanitario. En cuanto a forma de uso, si es goteo, si es aspersión, si es en invernadero, si es aire libre, todo eso tiene su justificación. La dosis, el plazo de seguridad, todo eso son consideraciones que hay que tener en cuenta. Y también en el manual nos atrevemos a ir un paso más y hacemos referencia a una tendencia que viene ya marcada por varios supermercados y que se refiere al contenido de residuos del plátano en este caso. Hay supermercados que ya no se conforman con que los plátanos sean legales, o sea, con que cumplan el límite máximo de residuos, sino que están pidiendo incluso una vuelta de tuerca más. Hay supermercados que piden que no superes el 33% del límite máximo de residuos. Hay supermercados que te piden un máximo de 1 o 2 materias activas.
no un cóctel que aparece a veces en los análisis. Entonces, bueno, en este sentido, la verdad es que en Coplaca estamos bastante contentos, porque dentro del plan de autocontrol de Asprocan, a Coplaca le toca hacer unos 500 análisis anuales, y los datos de 2013 son curiosos en el sentido de que la tercera parte de esos análisis están limpios. O sea, no hay residuos de fitosanitarios. Esto quiere decir que ya el agricultor o bien se va concienciando en no utilizar fitosanitarios, o bien se utilizan de manera que cuando el producto llega al mercado ya no tiene residuos. Entonces, bueno, la tendencia es esa y es un poco un orgullo estar en cabeza del tren que va tirando de esta demanda del mercado. Bueno, pues seguimos con más cosas. Aquí en este manual se habla de la gestión de caldo sobrante, es decir, lo que nos sobre de los tratamientos pues no se puede tirar donde se quiera. La gestión de envases vacíos de fitosanitarios, hay unos centros específicos, los IFITOS, para recogerlo. Y lo que me parece muy importante, porque ya lo decían en una charla reciente desde el Ministerio, la utilización, y cada vez va siendo así, de tratamientos que en este caso pues por el Ministerio se van a autorizar para muy pocos días y para zonas muy específicas, muy limitadas, para que si en esas zonas donde está la plaga, solo se trate en esa zona. Sí, dentro de la normativa europea hay una posibilidad que es lo que se llama autorizaciones excepcionales de productos. Entonces, bueno, hay un listado de productos autorizados para cada cultivo, en el caso de la platanera es igual, pero la normativa permite que en un caso excepcional se pueda autorizar por un periodo excepcional, normalmente de 120 días, una materia activa que no está en el listado general de ese cultivo. Ya como comentó el director general Valentín Almansa cuando vino a la jornada que organizó Palca hace un par de meses en Los Llanos, la tendencia va a ser a tener autorizaciones excepcionales casi a demanda, para una plaga concreta, en un lugar concreto y por un periodo concreto. O sea, se va a intentar que no sea una especie de coladero, de que pues todos los años se autoriza por 120 días tal producto en general, sino que sea realmente algo específico para una situación concreta y excepcional, como dice la normativa. Javier, estoy mirando aquí el índice de este manual y estoy viendo que la segunda parte de este manual hace, bueno, pues un estudio exhaustivo de las distintas plagas y enfermedades. Aquí vemos la cochinilla, los tris, la lagarta, la mosca blanca, la araña roja, el picudo nematodos, la pilla, mal de Panamá, falso mal de Panamá, moteado, tabaco, malas hierbas. Pero si te parece, vamos a centrarnos en este caso en lo que es la lagarta. Queremos hacer una llamada de atención. En este momento estamos también pidiéndole al Departamento Técnico de Coplaca pues un reportaje muy específico del manejo de este problema, porque realmente hay un problema en la isla de La Palma, donde bueno, está en las últimas semanas apareciendo una cantidad de lagarta impresionante, y vamos a ver si se puede controlar y si nos dan algunas ideas sobre ello. Pero primero, y para que vaya de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿por qué se deriva este problema ahora? Todos sabemos, la lagarta es un problema desde hace a lo mejor 8 o 9 años. Antes había algo en la ejería, en las hierbas de por allí, pero desde hace un cierto tiempo la lagarta ha cambiado los hábitos. Ha empezado a hacer las puestas, la barboleta hace las puestas arriba en el racimo. Entonces muchas veces sale el racimo cuando ya no hay remedio y ya está todo comido allí por las larvas que han aparecido. Lo triste es que normalmente se requiere la colaboración del técnico cuando hay una crisis. O sea, hay un problema de lagarta, ¿qué hacemos? Es muy difícil darle marcha atrás al problema. Entonces, yo creo que la solución siempre es pues, lo que nos dice la legislación, ir cumpliendo los pasos de la gestión integrada de plagas. ¿Dónde tenemos la lagarta? ¿En invernadero o en aire libre? Si es en invernadero, pues lo que decía, ¿está bien cerrado ese invernadero? ¿No tiene roto el techo? No tiene, bueno, pues sería una primera pauta, ¿no? Cerrar bien el invernadero para evitar que la barboleta, o sea, está claro que cada lagarta ha salido de un huevo que ha sido puesto por una barboleta que ha entrado ahí. Entonces, bueno, una primera pauta sería esa. Una segunda pauta es lo que hablamos del control biológico. A lo mejor detectar si en ese invernadero o en ese aire libre hay parasitismo, existe tricogamma. Entonces, pues un poco hacer las pautas que hemos comentado antes, ver qué productos se están usando, ver cuáles hay que eliminar para favorecer que ese parasitismo se desarrolle. En tercer lugar, ya iríamos al uso de insumos, de productos. Tenemos un producto que es el Bacillus thuringiensis, que se viene usando desde hace mucho tiempo y que es eficaz si se utiliza bien.
Utilizarlo bien es utilizarlo cuando la lagarta es pequeña, o sea, apenas empiecen a ver la eclosión de los huevos, las primeras puestas, es cuando hay que utilizar el Bacillus thuringiensis. Hay que bajar el pH del agua. En Canarias tenemos aguas de pH 8,5, 9, y el Bacillus por encima de 6, 6,5 no funciona. Entonces hay que bajar bien el pH del agua y hay que dar el tratamiento dirigido a donde están las puestas, a donde está la lagarta. O sea, no tiene sentido andar con la pistola dándole a todo el invernadero si sabemos que las puestas están en un punto concreto. Si el Bacillus tiene otra característica, que es que al ser un producto natural, es un ser vivo, digamos, hay muchas cepas. Entonces es conveniente cambiar de marca. Siempre dentro de los autorizados para platanera es conveniente ir alternando, porque el modo de acción puede ser ligeramente distinto. Y luego hay un paso más. Si nos vamos ya a fitosanitarios convencionales, hay que tener en cuenta que hay algunos que son específicos para orugas del lepidóptero, el Indoxacar, por ejemplo, el Stewart, que todos conocemos, pero que si nos leemos la etiqueta, y no es algo que diga Coplaca ni que diga el Ministerio, sino que lo dice la propia etiqueta del fabricante, no se deben utilizar más de 2 tratamientos o 3, porque enseguida se genera resistencia. Y además hay que utilizarlo en determinada forma, disuelto en agua, pulverización, etc. No está diseñado para darlo de otra manera, ni a través de un riego aéreo, ni etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor lo que ha ocurrido es que nos hemos saltado varios de estos pasos y hemos llegado a una situación de crisis en la cual pues hay ya un ataque de lagarta muy fuerte. Va a ser muy difícil, una vez que hay daños de lagarta, la fruta no se puede regenerar. Entonces lo que sí nos puede servir es tomar la pauta para, a partir de ahora, empezar a hacer las cosas bien. También depende mucho de cada situación, de cada orientación, del invernadero, de aire libre, de las condiciones, de las hierbas que hay alrededor, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que la propia normativa nos está dando el camino que tenemos que seguir. Bueno, Javier, ya para terminar, hablando de este manual, de esta guía de gestión integral de plagas de la platanera, quisiera hacerte un cuestionario de pequeñas preguntas que, bueno, pues tienen interés porque hay ciertas cosas que a veces se nos quedan en el tintero. ¿Qué supone para el productor y para el técnico pues el uso sostenible de productos fitosanitarios? Bueno, pues supone que aquello que hace un tiempo era simplemente una opción voluntaria de algunos agricultores y técnicos, vamos a decir, que tenían una cierta fama de ecologistas, con todas las comillas que quieran, hoy en día es legislación. O sea que hoy en día el sistema de trabajar o de manejar las plagas es pues lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, ¿no? Intentar utilizar los métodos de los más suaves a los más radicales. Hay compañeros y agricultores que ya lo venían haciendo hace tiempo, pero hoy en día es una obligación para todos. Pero además nos ahorramos dinero, Javier. Claro, nos ahorramos dinero, mejoramos nuestra salud, mejoramos la salud del suelo, que es importante también. Cuando uno da un tratamiento con, vamos a decir, con clorpirifos, todo ese chorreo que cae al suelo, ahí estamos perjudicando la vida del suelo, ¿no? Cuando damos un tratamiento nematicida, hay determinadas sustancias, como puede ser el fenamifor, que ya está, el Nemacur, que ya está reportado que tienen efecto negativo sobre las bacterias que transforman el nitrógeno en el suelo. O sea que al eliminar un tratamiento insecticida, nematicida, también estamos colaborando a que nuestro sistema funcione mejor. Entonces, bueno, esta nueva normativa lo que viene a decir es que eso que se venía haciendo ya, esas consideraciones respetuosas que venían aplicando algunos agricultores y algunos técnicos, hoy en día son ya la normativa obligatoria. Otra pregunta más del cuestionario. Sí. ¿De qué depende que un plaguicida sea autorizado o no autorizado para la platanera? Digamos que quien autoriza los plaguicidas es el Ministerio de Agricultura. Y no lo hace por sorteo, o sea, lo hace en base a los informes y a los estudios que presentan las casas fabricantes de cada fitosanitario. Hay una serie de materias activas que están autorizadas en Europa, que son las que se pueden usar en la agricultura europea, pero luego para utilizarla en cada Estado miembro y en cada cultivo concreto tiene que ser el Ministerio. Entonces, bueno, una casa comercial interesada en que su producto se utilice en platanera realiza los estudios pertinentes en cuanto a degradación de residuos, en cuanto a toxicidad, en cuanto a efectos sobre el medio ambiente, en cuanto a una serie de aspectos, los presenta al Ministerio y el Ministerio pues da el visto bueno. Luego hay otros, vamos a decir, atajos o caminos, como puede ser lo que hablamos antes del uso excepcional, que también la comunidad autónoma puede pedir determinado uso excepcional ante un problema concreto, o lo que llaman reconocimiento mutuo,
que es que si un producto se está utilizando, por ejemplo, en Martinica o Guadalupe contra una plaga determinada o contra una enfermedad, si se demuestra que aquí también tenemos ese problema y que las condiciones son similares, y en el caso de Martinica, Guadalupe y Canarias, a efectos fitosanitarios se considera la misma zona, se puede pedir el reconocimiento mutuo y utilizar ese producto aquí. Entonces depende principalmente de eso. Tiene que ser el Ministerio el que dé la autorización, pero en base a esos trabajos. Javier, la verdad es que me da cierta cosa preguntarte esto, pero hay algunos rumores por la calle y tengo que preguntarlo. ¿Hay ciertos fitosanitarios que no han sido autorizados por culpa de Ecoplaca? No. A ver. Acláreme eso. Sí, no, yo también he oído el rumor por ahí. Todo esto viene de una solicitud que se hizo en marzo, creo recordar, de este año. No me acuerdo qué día fue, pero nos llegó un correo al Departamento Técnico de Ecoplaca, enviado por Asprocan, donde nos lo pedían a Ecoplaca, igual que a las otras OPP, nuestra opinión técnica sobre 5 productos. Entonces, bueno, yo soy doctor ingeniero agrónomo, tengo una experiencia de X años en campo, yo tengo mi opinión particular. Mi opinión particular, mucha gente la conoce, es que no es necesario utilizar fitosanitarios en la mayor parte de los casos. Pero como técnico de Ecoplaca, tenía que contestar en base a la generalidad de la situación en Ecoplaca, de los 3.000 agricultores, de todos los compañeros técnicos, etcétera. Entonces, de esos 5 productos que nos solicitaron, bueno, hicimos consultas, miramos información disponible, y de esos 5 productos hay 3 que nosotros informamos favorablemente a Asprocan. Estamos hablando del Aplaud, dijimos que bueno, que por nuestra parte no había problema en solicitar el uso. Estamos hablando del Envidor, que es una acaricida que ya se había venido utilizando y que bueno, también desde Ecoplaca como Ecoplaca consideramos que también se podía solicitar de nuevo. Y estamos hablando del Movento, Spirotetramat, que bueno, también consideramos que era una materia activa nueva y que se podía solicitar el uso, vimos el perfil toxicológico y nos parecía adecuado. Luego había 2 productos que no consideramos nosotros. Uno era una acaricida, el Letoxazox, simplemente porque vimos la información y resulta que no mataba los ácaros adultos, pero sí mataba los auxiliares. Entonces dijimos, bueno, no tiene mucho sentido pedir un producto cuando ya tenemos otros acaricidas que funcionan más o menos. Y el otro producto que había era el acetamiprid, el Gacel, donde, bueno, viendo la información disponible, vimos en primer lugar que es un neonicotinoide de la misma familia que el imidacloprid y que está en cuestión en la Unión Europea por el tema de las abejas. Vimos también que era neurotóxico, o sea que está demostrado que es neurotóxico, y vimos también que era una materia activa que todavía no tenía hechos los estudios en platanera en cuanto a residuos. Entonces, bueno, nuestra contestación a Asprocan fue que los 3 primeros que dije que sí, que no había problema, y que los otros 2 pues no por estas circunstancias. Esa contestación llegó a Asprocan y el comité ejecutivo supongo que la analizó, pero no la tuvo en cuenta. O sea, luego el comité ejecutivo de Asprocan pidió a la consejería que se pidiera al ministerio la autorización de las 5 materias. Entonces el papel de Ecoplaca terminó ahí, en informar a Asprocan de que nuestra opinión era esa. Luego resulta que el ministerio casi nos dio la razón, porque de las 5 que pidió Asprocan, el ministerio concedió nada más que el Aplaud y el Envidor. Entonces, a partir de ahí se empezó a generar, posiblemente a raíz de la contestación de Ecoplaca a Asprocan, que si no había materias utilizadas por culpa de Ecoplaca, que si estábamos en contra de los venenos. Bueno, yo creo que la definición no es esa. Desde Ecoplaca se ha solicitado autorización excepcional para bastantes productos en piña, por ejemplo, en piña tropical, en papaya. Estos 3 que comentamos también se solicitaron desde Ecoplaca hacia la consejería, pero si luego el ministerio tiene su criterio y coincide con el de Ecoplaca, no es culpa de Ecoplaca. Es un tema técnico y, bueno, si alguien va difundiendo las informaciones, sabe que no hay más venenos por culpa de Ecoplaca, o es desconocimiento o son ganas de engañar a la gente. Pero bueno, yo creo que esto es pequeño y nos conocemos todos y yo me alegro de esta ocasión de difundir la información para que la gente sepa lo que hay. Bueno, pues hemos visto un poco, porque la verdad que es bastante amplio y sobre todo lo que es la segunda parte, que hace un trabajo excepcional, con magníficas fotografías, como veo, la verdad que con una puesta al día de lo último que se tiene conocimiento en los manejos de plagas, pero
hasta el 15, 16, 17 de septiembre o a final del mes de septiembre no lo vais a tener en vuestras OPP, así que no estéis ya pidiéndolo desde mañana mismo porque no va a estar, que todavía está en imprenta. Bueno, yo felicito especialmente a ti, a Javier, a Manuel o Manolo Puerta y a Ana Piedrabueno también pues, por este trabajo. Yo creo que todo el departamento técnico que ha colaborado para realizarlo, trabajo magnífico, un trabajo de ciencia y un trabajo que yo creo que hemos presentado aquí en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte porque se lo merece porque esto es ciencia y así podemos ir avanzando. Gracias y a seguir trabajando. Pues nada, muchas gracias a ustedes y ya sabes que es un trabajo que hacemos para el sector, o sea, es un trabajo de Ecoplaca, pero como siempre estamos abiertos a que cualquier productor del sector pueda utilizar esta información.